Welcome back. We are joined today by Gilbert Doctorow. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Gilbert Doctorow, historiador, analista de asuntos internacionales y autor de Diarios de Guerra, la guerra entre Rusia y Ucrania. Gracias por volver al programa. Como siempre, las noticias llegan a gran velocidad. Bueno, ahora que la guerra en Ucrania parece estar llegando a su fin, estamos viendo muchos acontecimientos repentinos y dramáticos. Hubo el discurso de Zelensky, en el que más o menos exigió la capitulación de Rusia. La UE ha dado nuevos pasos importantes para legalizar la incautación de activos rusos y bloquearlos. Y vemos que continúan las negociaciones entre la UE y Estados Unidos, que parecen estar dando lugar a un consenso muy extraño en torno a algunas, llamémoslas absurdas, exigencias que jamás serían aceptables para los rusos bajo ningún concepto. Entonces, ¿puede explicar qué está ocurriendo? Perdón, era una pregunta muy amplia, pero sé de parte consideren más relevante. Bueno, lo que hemos visto en los últimos días es un cambio absoluto en la posición de Trump. Sus emisarios asistieron a la reunión de la coalición de los dispuestos en Berlín, presidida por Friedrich Merz, quien fue el principal defensor de confiscar los activos estatales rusos para financiar la guerra durante los próximos 2 años. Allí estuvieron presentes tanto Gondolin como Kushner y Witkoff, los emisarios de Trump, y parecieron llegar a un acuerdo notable en unos términos que son precisamente los términos ucranianos de hace 3 años. Lo que devolvería la situación a como estaba antes de febrero de 2022 y restablecería todas las condiciones previas a la decisión de Rusia de ir a la guerra. La situación territorial, la presencia de la OTAN en Ucrania, el hecho de que, aunque no tuviera un diploma en la pared que la declarara miembro de la OTAN, de facto lo sería. Y para colmo, descubrimos hace un día, creo que fue a través de Bloomberg, que las condiciones permitirían una especie de participación estadounidense al estilo del artículo 5 en la provisión de seguridad a Ucrania. Todo lo que el señor Zelensky podría haber pedido fue aprobado por la coalición de los dispuestos, en presencia de los emisarios de Trump, que salieron de la reunión diciendo, «Nunca hemos estado tan cerca de la paz». Una afirmación repetida por el propio Donald Trump. Ahora, algo ha ocurrido. Eso no es normal. Eso va contra las leyes de la gravedad. Supongo que hay algo de lo que no somos plenamente conscientes. Algún alboroto en el Capitolio por el conflicto de Trump con Europa acerca de su estrategia de seguridad nacional. Parece que hay una especie de revuelta que le obligó a cambiar por completo su postura sobre la guerra de Ucrania y a preparar las cosas para un rechazo ruso de esa paz, lo que presentaría a los rusos como los malos que perpetúan la guerra. Así que no creo que sea simplemente un cambio de opinión casual del señor Trump por ser inconsistente. Creo que hay una lucha mayor en los círculos políticos de Washington de la que no estamos completamente informados, y que explicaría esto. Pero el resultado final, en lo que respecta a los rusos, es que el señor Putin ha quedado en una posición ridícula. El Ministerio de Finanzas ha resultado ser el héroe del día, en particular el intransigente señor Ryabkov, quien dijo hace 3 semanas que todas las posibilidades de la diplomacia se habían agotado y que todo se resolvería en el campo de batalla. Por eso recibió algo más que una simple reprimenda. Parecía que tanto él como su jefe podrían ser expulsados del ministerio. El propio ministerio parecía encaminado a una reorganización. Lavrov desapareció de la escena pública durante varios días y se rumoreaba que había sido destituido. Creo que esos rumores tenían algo de fundamento y que hubo una gran disputa. Finalmente todos se calmaron. Lavrov volvió a su puesto, pero ahora parece que Ryabkov tenía toda la razón y Putin estaba completamente equivocado. Y creo que va a haber un cambio muy grande en las políticas de Putin de ahora en adelante. En todos los sentidos, los acontecimientos han sido asombrosos.
Pero aún hay algo más que quiero plantear para debatir. Lo que está ocurriendo aquí, en la pequeña Bélgica, el ratón del Señor. Lo que tenemos aquí es increíble. Después de toda la exhibición del señor Orbán, a quien todos conocemos y admiramos por su patriotismo y su defensa de la soberanía europea, por decir todas las cosas correctas, el hombre votó mal cada vez. Siempre que se trataban las sanciones, votaba con la mayoría. Solo estaba extorsionando diversas concesiones económicas para su país. Pero el hecho sigue siendo que no demostró su valía como un gran amigo de Rusia. Así que el señor Orbán ha quedado en evidencia. Los otros colegas de la República Checa y Eslovaquia también han quedado en evidencia. Y de repente, Bélgica está salvando el día. En el periódico de hoy, Le Soir, es un diario en francés con la mayor cantidad de lectores aquí. Hay 2 páginas completas, la 2 y la 3, dedicadas a lo que está ocurriendo en la política belga con respecto a las votaciones en el Consejo Europeo que tendrán lugar mañana y el viernes sobre la expropiación y confiscación de los activos del Estado ruso mantenidos en Euroclear. La posición del periódico, como la de todos los grandes periódicos de Bélgica, es euroatlántica. Al fin y al cabo, Bélgica alberga la OTAN y otros cuarteles militares en Mons, donde está presente el liderazgo estadounidense, y por supuesto acoge a la Unión Europea, que está plenamente alineada a favor de Ucrania y en contra de Rusia. Así que tienen un gran interés político en mantener buenas relaciones con estas organizaciones, que doren a Bélgica bestener a Bruselas en both un lugar en el mundo. Pero aún así, a Besterse Trinidad Euroatlantic han cedido. Tienen este espacio dedicado a lo que ocurre aquí, y no pueden decir nada negativo sobre el señor de Wever. Sin embargo, admiten que todos los partidos políticos de este país, de izquierda y de derecha, del norte y del sur, apoyan a De Wever. Según tengo entendido, mañana a las 8 de la mañana habrá una sesión especial de la Cámara de Representantes de Bélgica, en la que De Wever intervendrá. Creo que ha invitado a algunas personas de la comisión para que presencien esto y vean lo que dice todo el poder legislativo belga sobre la confiscación de bienes. Va a restregarles el asunto por la cara. Con esa postura, sabemos con total certeza que De Croo votará en contra. Pero ¿quién más está en este juego? Desde el pasado viernes sabíamos que Italia estaría dentro, respaldando a De Wever, que es el gran peso pesado. Y luego están los más pequeños. Malta, Bulgaria y nuestros viejos amigos Hungría, la República Checa y Eslovaquia. Son 7 países alineados con la posición contraria a la confiscación de los activos. Sería muy difícil para von der Leyen intentar imponerse a 7 países de 27. Además, su resistencia es clara. De Wever no puede dar marcha atrás y seguir en la vida política. Así que ahí lo tienes. Lo único que puede hacer la Alianza del Frente para convencer a los belgas es satisfacer sus condiciones, que son garantías escritas de los 27 Estados miembros de que compartirán el riesgo financiero que asume Bélgica al liberar los activos congelados y ponerlos a disposición de este préstamo, esencialmente no reembolsable, a Ucrania como garantía. No creo que ella pueda conseguir esas firmas. Francia, creo, se opone a eso. Así que habrá algunos pesos pesados que se opondrán a la idea de un respaldo unificado de la UE para asumir ese riesgo. Eso la deja con la única alternativa que ha expresado claramente, que los Estados miembros de la UE aporten el dinero ellos mismos. Ahora bien, eso nos lleva de la falta de legalidad de su propuesta a los procedimientos legales normales, en los que los jefes de gobierno acuden a sus parlamentos y solicitan la aprobación de créditos presupuestarios para prestar a Ucrania. Podemos decir que está casi condenada al fracaso. Son muy pocos los países que tienen la capacidad de préstamo o la disposición a arriesgarse a una revuelta en sus parlamentos contra una propuesta así. Teniendo en cuenta
toda la austeridad que están imponiendo en sus propios países por la remilitarización que se está llevando a cabo aquí en Europa. Así que no creo que von der Leyen vaya a tener éxito, pero es una suposición. Podría estar equivocado. Esa mujer es un torbellino, tiene una energía enorme y evidentemente cuenta con asistentes muy decididos que la ayudan en esto, pero creo que las probabilidades están en su contra. Y si fracasa, entonces la guerra terminará, diría yo, a finales del primer trimestre de 2026. En condiciones de bancarrota de Ucrania y con la destitución de la banda que ahora dirige el país. Huirán para salvar la vida. No querrán firmar la capitulación, y esa será la única salida, la capitulación. Así que ese es mi pronóstico. Entiendo que estoy siendo un poco optimista al respecto después de estos días de auténtica pesadumbre, pero tras leer la realidad aquí en Le Soir, creo que hay motivos para el optimismo. En cuanto a que la UE se haya desviado del rumbo y, digamos, haya tirado por la borda el Estado de Derecho, ya han dado algunos pasos importantes. Von der Leyen invocó esos poderes de emergencia, lo que significa que los Estados miembros de la UE ya no tienen que votar por unanimidad cada 6 meses para renovar las sanciones. Según tengo entendido, ese requisito está ahora suspendido y los activos quedarán congelados de forma permanente, indefinida. Pero, ¿existe también alguna manera de que la UE eluda cualquier aprobación por parte de Bélgica? Porque parece que todas las normas pueden dejarse de lado. O, como sugieres, aún hay motivos para ser optimistas y pensar que la UE no tomará esas decisiones drásticas y autodestructivas que von der Leyen está impulsando. Bueno, veamos la votación del viernes. Los poderes de emergencia no eran realmente el punto crítico. Bélgica, al fin y al cabo, votó a favor de poner fin a las renovaciones semestrales. ¿Por qué harían eso si se tratara exactamente del mismo principio que la votación que tendrá lugar mañana y el viernes? No es lo mismo. Lo que ella podría haber dicho, con cierta justificación, y estoy seguro de que lo hizo, porque sin duda hay una boca taimada en su equipo, necesitamos hacer esto para asegurarnos de que el señor Trump no ponga las manos en ese dinero y lo use para fines distintos de aquellos para los que debería usarse. Y necesitamos un lugar en la mesa de negociación. Ahora estamos excluidos. Si aprobamos esta medida y el dinero no es accesible para Rusia ni para Trump, entonces tendrán que tratar con nosotros. Ella podría decir eso, y todos podrían responder, sí, tienes razón, y luego lo harían. Pero eso no es lo mismo que la votación de mañana y el viernes, que violaría el derecho internacional. La votación del pasado viernes no comprometió la propiedad rusa de los activos. La votación de mañana y del viernes sí lo haría. Si los activos congelados se liberan y se entregan a un banco, pues ya está. Puedes discutir todo lo que quieras, pero ¿han sido confiscados o no? El control de los rusos sobre esos activos ha sido vulnerado, y eso da pie a una demanda, una que Europa probablemente perdería. Así que creo que la votación de los próximos 2 días no se ve afectada por lo que ocurrió con Richard Wilk. Bueno, al mismo tiempo, vemos estas negociaciones, y me recuerdan un poco a los últimos 4 años, porque no es la primera vez que la UE organiza conversaciones de paz. Pero en todas esas conversaciones, como ya hemos visto antes, nunca invitaron realmente a los rusos. Quiero decir, en algunas de ellas, como las conversaciones de paz en Suiza, el presidente polaco argumentó que Rusia es un país con 200 naciones cautivas que deberían ser libres, ya sabes. Bueno, no es realmente una cumbre de paz cuando no invitas a la parte rusa y la discusión trata sobre cómo desmembrar su país. Pero de nuevo, aquí están sentándose. La UEM está negociando con Estados Unidos. Supongo que es un buen compromiso para los europeos, porque quieren formar parte de las negociaciones, pero no quieren hablar con Rusia.
Así que supongo que negociar con Estados Unidos antes de que vayan a Rusia tiene sentido. Pero el acuerdo que propusieron, ese ejército ucraniano de 800,000 efectivos que Occidente debería financiar y reconstruir durante el tiempo de paz, no suena en absoluto como un ejército de tiempos de paz. Y además habría tropas europeas en Ucrania, con potentes garantías de seguridad bajo el artículo 5. Quiero decir, parece inviable, porque una vez más, Rusia fue a la guerra para evitar que Ucrania se convirtiera en un instrumento contra ella. Así que, ahora que han ganado la guerra, el resultado sería que la OTAN construya un ejército de 800,000 efectivos, armado con quién sabe cuántos misiles apuntando a Rusia. Sí, no tiene ningún sentido. Pero Zelensky dijo que por lo que parece, los estadounidenses, como mencionaste, no han rechazado esto. Y ahora Zelensky afirma que si Rusia no lo acepta, Estados Unidos debe castigar a Rusia. Hay informes en los medios estadounidenses que indican que los estadounidenses están preparando sanciones. Por supuesto, los europeos están encantados, porque si Estados Unidos y Rusia vuelven a enfrentarse, esperan que América regrese a su lado y los arrastre aún más a esta guerra. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo lo explicas, aparte de las luchas internas en Estados Unidos? ¿Es quizá una maniobra para que los ucranianos acepten cosas como quedarse fuera de la OTAN? ¿O es simplemente que Trump se está convirtiendo en un Biden 2.0? Trump yet again becoming a Biden 2.0. Well, there is the issue that's going to come up. Bueno, ahí está el problema que va a surgir. Suponiendo que no puedan financiar a Ucrania, y suponiendo que Ucrania caiga en el primer trimestre de 2026, habrá un juego de culpas. ¿Quién hizo caer a Ucrania? Trump, con lo que está haciendo ahora, está preparando el terreno para decir, yo lo hice todo. Os di todo lo que queríais, incluido una garantía de seguridad, y se hundieron porque vosotros, los europeos, no fuisteis capaces de organizaros y aportar el dinero para continuar la guerra. Así que esta es la primera ronda de preparativos para el juego de culpas tras la desaparición de Ucrania. No veo ninguna razón para analizar el lenguaje del acuerdo de paz que se aprobó en la reunión del lunes en Berlín. No veo ningún otro propósito en el lenguaje, ni por parte de los alemanes que lo lideraban, ni de los emisarios de Trump que lo apoyaban. El propósito era propagar wasted estereotipos. The purpose was to sabotage the peace agreements and to cast the Russians Y presentar a los rusos como los malos que arruinaron las negociaciones de paz. Eso es esencial para otras discusiones y luchas que se están desarrollando fuera de lo que estamos tratando ahora. Esas son las discusiones que vendrán con el juego de las culpas y que ya están ocurriendo en el Capitolio, donde Trump se enfrenta a un nuevo proyecto de ley en el Senado para calificar a los rusos como patrocinadores estatales del terrorismo, lo que realmente causaría problemas. Así que él tiene sus propias batallas en marcha. Pero el resultado final para los rusos es que él es totalmente poco fiable, no por rarezas de personalidad, aunque las hay de sobra, sino porque está bajo una enorme presión y maniobrando por su posición antes de las elecciones de mitad de mandato, intentando evitar ser culpado como el responsable de la caída de Ucrania. to avoid being blamed as the person who brought down Ukraine. Yeah, that makes sense. Although with Trump, you never Sí, know, he's tiene always sentido. playing someone. Aunque con Trump nunca se sabe, porque siempre está interpretando un papel. Así que es difícil decir si una vez más el acuerdo que hayan hecho ahora con los rusos no es más que otro acto de engañarlos. Pero bueno, dicho esto, ¿qué crees que buscan los europeos aquí? Porque aparte de toda esa retórica sobre que Ucrania podría ganar y que Rusia tendrá que pagar reparaciones, seguro que ven lo mismo que nosotros. Saben que esto está llegando a su fin. Ahora bien, si yo fuera asesor de alguno de esos políticos europeos, les diría, mirad, Ucrania está perdida. ¿Por qué no llamamos a Moscú de inmediato y reducimos nuestras pérdidas? Quiero decir, después de todo lo que ha pasado, el derrocamiento del gobierno ucraniano, la creación de esta gran fuerza proxy contra Rusia, ahora hemos participado en la muerte de decenas de miles de rusos. We now participated in the killing of tens of thousands of Russians.
Ahora vemos que todo el proyecto se está derrumbando, y una vez que colapse, Rusia podrá tomar lo que quiera, y puede que mire hacia Europa con cierto afán de venganza. Así que parece que ha llegado el momento de asumir las pérdidas, cerrar un acuerdo, dar por terminado todo esto y aceptar un nuevo statu quo. Una vez más, hicimos una apuesta enorme. No salió bien. Fracasó, pero no entiendo cuál es el plan ahora. ¿Van a meterse en el búnker y hundirse con el barco en esta ocasión? Me resulta muy extraño. No entiendo de dónde vienen los europeos. Entiendo a los ucranianos. Es una derrota muy humillante. Quieren seguir luchando. Puedo comprender la posición estadounidense, la posición rusa, pero ¿cómo se puede entender lo que están haciendo los europeos? De nuevo, tú estás allí en Bruselas, en el vientre de la bestia, por así decirlo. Bueno, me gustaría dividir a estas personas. Hay algunas que pueden razonar como tú acabas de hacerlo, y estoy seguro de que lo hacen. Sin embargo, no hay suficientes. Creo que lo que dijo Putin sobre el bajo nivel de confianza y educación entre demasiados primeros ministros y jefes de Estado europeos debe tenerse en cuenta. Hay algunas personas muy estúpidas que tienen grandes títulos, y no es algo arbitrario, no es un accidente. Hay demasiadas para que sea un accidente. Creo que es una consecuencia directa de la estructura de la Unión Europea y de la pérdida de soberanía de los Estados-nación, lo que ha reducido el cargo de primer ministro a un nivel muy bajo. Y esas personas en ese nivel, su única promoción en la vida será pasar a las instituciones de la Unión Europea. Así que no van a cruzar la línea. Quiero decir, mira aquí en Bélgica. ¿A quién tuvimos después de que agotaran sus posibilidades en la política belga? Al primer ministro Michel y a su ministro de Asuntos Exteriores en aquel momento Didier Reynders, ambos del Partido del Movimiento Reformador, MR, con sede en Bruselas y de habla francesa. Los dos se trasladaron a la Unión Europea. Michel se convirtió en presidente del Consejo Europeo durante 5 años y Didier Reynders pasó a ser comisario de justicia bajo von der Leyen. Y eso es todo. Hasta ahí se puede llegar en este continente europeo. Quieres escapar de los poderes tan limitados que tienes en tus pequeños países y acabas con personas muy inferiores según los estándares históricos, personas de muy baja calidad en esos cargos tan elevados. Y no creo que sean capaces de las acrobacias mentales que tú acabas de hacer. Hay algunas personas que no son estúpidas, por supuesto, pero sobre todo en los países más grandes. Pero luego tienen sus propios problemas, que les impiden seguir una lógica recta. El señor Macron es un buen ejemplo. Es incapaz de seguir la lógica, porque trabaja día a día solo para mantenerse en el poder y ya no piensa de forma estratégica. No pensó estratégicamente cuando convocó esas elecciones anticipadas. Así que hay problemas incluso entre las personas bastante inteligentes. Están distraídas por otras cosas. En cuanto a los completos idiotas, la primera ministra de Dinamarca es un buen ejemplo. ¿Crees que ella hace el ejercicio mental que tú acabas de hacer? Yo no. Está comprometida con sus posiciones ideológicas, y eso es todo. Sí, es ella, si no me equivoco, la que dijo que la paz podría ser más peligrosa que continuar la guerra ahora, porque entonces los rusos podrían volcar su ira contra nosotros cuando la guerra termine. Pero hay algo de cierto en eso. Quiero decir, en las etapas finales de una guerra, parece que se entra en una fase muy peligrosa, porque por un lado, cuando los rusos están saliendo victoriosos, a veces uno deja que la victoria se les suba a la cabeza, es decir, se vuelve un poco más decidido, un poco más audaz. Pero por supuesto, también hay razones estratégicas por las que podrían mostrarse más audaces. Cuando estaban completamente atascados luchando contra los ucranianos, permitieron que los europeos, en esencia, pisotearan todas las líneas rojas. ¿Sabes? Los europeos ahora pueden hablar abiertamente de cómo están llevando la guerra a Rusia.
Así que esperaría que no fuera improbable que los rusos empezaran a fijarse, por ejemplo, en los drones o los aviones que sobrevuelan el Mar Negro, eligiendo objetivos que sus planificadores y contratistas militares utilizan para atacar a Rusia, y que los rusos pudieran empezar a derribarlos. Al mismo tiempo, por supuesto, mientras los rusos podrían estar preparándose para presionar un poco más a los europeos, y esto se nota en la retórica, los europeos creen que también deben intensificar sus esfuerzos, porque su aliado está perdiendo. Así que sienten que deben rescatar la situación mediante una escalada. Parece que este es el momento propicio para un enfrentamiento, mientras subimos esta escalera de escalada sin que nadie tenga realmente el control. ¿Tú también lo ves así? ¿O es que? Creo que el presidente Putin no tiene más opción que seguir subiendo por la línea de la escalada. Como dije, su apuesta por Trump ha salido mal. Sin entrar en la personalidad de Trump, ni en todo el psicoanálisis aficionado que hacen de él los medios, simplemente no ha funcionado. Probablemente por razones ajenas al control del señor Trump, y desde luego no ha producido los resultados que Rusia tenía derecho a esperar. Eso deja al señor Putin en una posición embarazosa y plantea la cuestión de cuánto tiempo más puede continuar el programa de poco a poco. Francamente, no ha sido tan suave durante el último año. Como sabemos, la infraestructura energética ucraniana está casi destruida. Los rusos han sido bastante desagradables durante los últimos 6 a 9 meses, pero aún así no han ido a por la yugular. No han hecho nada para destruir Ucrania. Pueden hacerlo, y deberían hacerlo. Mencionaste muy amablemente mi primer volumen de memorias, Mis diarios de guerra, que se publicó en mayo. Creo que para enero, o como muy tarde a comienzos de febrero, saldrá el volumen 2 de 2024. Estoy dando los últimos retoques a este material mientras repaso mis entradas del diario de octubre de 2024. Y digo, sí, los rusos avanzan muy bien ahora, a mayor velocidad. Creo que tomarán Pokrovsk en los próximos 2 o 3 días. Octubre de 2024. ¿Sabes cuándo la capturaron? El 25 de octubre. Todos hemos juzgado mal el ritmo del avance ruso. Incluso ahora, los rusos han tomado la mayoría de las posiciones fortificadas importantes, y algunos dicen que será un paseo limpio hasta el Dnieper. No me lo creo ni por un momento. El señor Putin no tiene 2 o 3 años para llegar hasta allí. Ahora que su política de conciliación ha demostrado estar equivocada, ya es hora de que tome el camino más duro y haga lo que hay que hacer, acabar con Ucrania ahora. Hay mucha gente en la periferia del Kremlin que defiende eso. Lo que hago aquí es repetir lo que ellos dicen. No les estoy dando ideas. Son ellos quienes me dan ideas que llevan meses diciendo en televisión, bombardear sin piedad Kiev y acabar con esto. Bomb the hell out of Kiev and get it over with. Creo que es importante que la gente entienda que en Moscú, el principal argumento contra subir la escalada, contra que Rusia se quite los guantes, era que estaban logrando ciertos avances diplomáticos con los estadounidenses. Pero con este nuevo acontecimiento, eso va a poner el último clavo en el ataúd de todos esos argumentos. Toda la justificación de por qué no deberían escalar parece ahora completamente muerta. Y estos ataques a los buques comerciales rusos también, especialmente en el Mar Negro, son algo que creo que en Occidente no se valora lo suficiente, ni se comprende cuánto enfado están generando. Porque una vez más, sea lo que sea que estén haciendo los ucranianos, sabemos que están recibiendo ayuda de Occidente. Pero además, los europeos están diciendo esencialmente exactamente lo que quieren. Necesitamos atacar más la infraestructura energética rusa. Así que vemos ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas. Ahora vemos a los europeos diciendo que hay que atacar la llamada flota en la sombra de los rusos. Y ahora, de nuevo, supuestamente, los ucranianos están atacando barcos rusos. Y si observas cómo han respondido, han intensificado la agresión, especialmente contra Odessa.
Allí ahora las luces están apagadas. Odessa, the lights are off there now, well, it wouldn't surprise me if, Y no me sorprendería que haya gente en Moscú ahora mismo defendiendo la idea de que no pueden permitirse que Odessa quede atrapada en una Ucrania de posguerra. De nuevo, este es un argumento muy difícil de plantear en Occidente, porque aquí la gente se ha convencido de que Putin es un dictador que decide todo por sí mismo. Pero en Moscú se está acumulando mucha presión sobre cómo responder a esta situación. Supongo que mi última pregunta es, ¿qué crees que harán ahora los rusos? ¿Buscarán una victoria militar total en el campo de batalla? ¿Está Odessa ya en su punto de mira? ¿Cómo lo ves? Is Odessa already in their sights? How do you see this? Well, Odessa is in their sights, but I think there's something they can do. Odessa está en su punto de mira, pero creo que hay algo que pueden hacer que exigiría menos personal y respondería a las cuestiones que planteaste hace un momento. Los ataques a sus barcos en el Mar Negro. Pueden derribar los aviones espía británicos que están proporcionando información de objetivos a los ucranianos. Podrían hacerlo y deberían hacerlo. El Reino Unido necesita recibir un mensaje. Han sido los cabecillas de toda la guerra contra Rusia. Siguen siendo los perros de ataque, no los perros falderos que eran bajo Tony Blair. Son los perros de ataque. Y están volando aviones sobre el Mar Negro en aguas internacionales. ¿Y qué? Si los rusos derriban algunos de esos aviones, el mensaje llegará a Londres. The message will be received in London, and they will draw in their horns. Y se replegarán. Eso tendrá un gran impacto en la cuestión de los ataques contra la navegación comercial rusa en el Mar Negro. Como digo, hay cosas que los rusos pueden hacer que son una escalada, pero no tan dramáticas como tomar la ciudad de Odessa, cosa que harán de todos modos. Eso ocurrirá. No creo que Odessa permanezca en manos ucranianas cuando los ucranianos finalmente capitulen. Eso formará parte del acuerdo de capitulación. Perderán el acceso al Mar Negro. Puesto a un menor, tendrá un impacto inmediato en Pristina, en Medrelahak, en Novorossiysk, los ataques a esos petroleros, y será muy beneficiosa. Tankers, and it will be very salutary. You know, when people always look at World War I, they always ask, oh, how... Sabes, cuando la gente mira atrás hacia la Primera Guerra Mundial, siempre se pregunta, ¿cómo pudieron caminar dormidos hacia ese desastre tan enorme? Era previsible, pero es igual de increíblemente previsible hacia dónde nos dirigimos ahora. Todos estos incentivos se están acumulando para que Rusia responda y tome represalias contra Europa. Casi parece como si algunos líderes europeos realmente lo desearan, porque entonces podrían decir, bueno, ahí lo tienes. Después de pasar todos estos meses fabricando casos falsos sobre drones rusos alrededor de aeropuertos y todo tipo de falsas banderas, ahora tendrían una prueba real para justificar su defensa de la guerra. Creo que todo esto es una ilusión sobre el control de la escalada, que si se disparan tiros y hay algún enfrentamiento directo con los rusos, de algún modo podrán controlar la velocidad a la que escale. Y no creo que comprendan lo rápido que esto puede convertirse en una guerra muy diferente. No lo compararía con la Primera Guerra Mundial, porque entonces los bandos estaban igualados. Ambos estaban fuertemente militarizados y esperando a que ocurriera. Europa ahora, bueno, el arsenal está ahí. Están hablando, trabajando, gastando decenas de miles de millones de dólares para compensar 20 años de falta de inversión en sus ejércitos. Pero si fueran a la guerra ahora y tomaran las acciones agresivas de Rusia como un casus belli, serían aplastados. Así que no se atreverán a reaccionar. No vamos a ver una guerra mundial empezando aquí en Europa por una acción de escalada rusa. Los europeos simplemente no tienen los medios. Europeans don't have the wherewithal. Bueno, hoy es día 17. Los días 18 y 19, la UE tomará una decisión sobre cómo financiar a Ucrania. Sin embargo, decidan lo que decidan, solo profundizará su compromiso. Así que, no, creo que nos encaminamos hacia un desastre. Es bastante deprimente. Hace solo unas semanas parecía que podría haber algún camino diplomático. Pero aquí estamos. Así que, como siempre, terminamos con una nota sombría.
Muchas gracias por tomarte el tiempo. Grim note, so thank you very much for taking the time. Bueno, gracias.